Hola mi gente. Yo no quería como tener una... No me siento muy inspirada para hacer un video que, que esté a la altura de la forma en la cual una persona como Junior García se expresa, incluso sin haber dormido, habiendo hecho un viaje transatlántico y esté en Madrid a 800 de horas de diferencia de la isla, ¿no? De Cuba. De haber tenido seguramente un estado de la conciencia alterada y que también está referida a ser una figura pública y haber sido y estar siendo repudiada por su propia gente, ¿no? Y por una serie de analfabetas. Porque el analfabetismo no solamente tiene que ver con alfabetizarte desde el punto de vista de aprender a leer o escribir, sino, insisto, en saber qué significa eso. Cuando uno tiene el ejercicio de la escritura y el ejercicio, por tanto, de la palabra, incluso cuando la lees, también tendría que empezar a pensar en que es importante razonar. Em, yo no. Junior García dice que es importante no tener rabia. Y yo recuerdo una canción precisamente de Silvio Rodríguez que expresa la rabia como una facultad humana de poder también externar tus verdaderos sentimientos y tu forma de pensar. La rabia es necesaria. Yo no creo que Junior García no haya estado parado ahora mismo en las entrevistas que está haciendo, en la conferencia de prensa que dio casi recién llegado a Madrid, desde un lugar como la rabia, porque la rabia tiene muchas maneras de manifestarse. Porque la rabia no solamente te lleva y te conlleva a la violencia, ¿no? Porque esa es la rabia que tienen los que hacen actos de repudio. Es una rabia que es, por supuesto, total, absolutamente visceral y que no está pasando por ningún filtro de razonamiento. No, por supuesto que no. Y si hay algún filtro de razonamiento en ese proceso rabioso, es por algún ejercicio de oportunismo, que en Cuba ha sido, por supuesto, el pan nuestro de cada día. Y es el pan nuestro de cada día también, el oportunismo de mucha gente que está aquí también y que han salido en cualquier parte del mundo que podamos registrar cubanos que han salido de Cuba por diferentes, múltiples razones. Pero muy pocos por las razones por las que salió Junior. Y no solo por las razones que Junior expresa, y que ya sabemos de antemano, los que hemos vivido en esa patria en estos últimos años. O sea, en los últimos años, que son un cojonal de años, desde 1959, yo que nací en el 72, tengo muchas historias al respecto. Junior García sale de Cuba con un historial de conducta muy aplaudible, con un historial de conducta encomiable en medio de un pueblo que esté para el lado que esté, vive en la absoluta necrofilia de la chabacanería, que no tiene el más mínimo respeto por nada y por tanto por nadie, que no se respeta ni a sí mismo en un porcentaje altísimo. Una chabacanería y un nivel de estupidez de cómo se quejan de todas las cosas que suceden en Cuba y son tan parecidos, especulando, ensuciando la imagen de los otros, porque yo no sé qué es lo que quisieran.
Ese es un país con gente que está en el poder, que es retorcida, que es capaz de transformar la mente, los corazones de los seres que se atreven a tener una voz que no es chabacana, que no es chusma, que es intelectualmente muy cabrona, que tiene la habilidad de la palabra y transformarla en silencio y inventar leyes, delitos y denuncias que no existen en ningún lugar del mundo, en ningún sistema interplanetario. ¿Ok? Mi padre, por ejemplo, cuando yo nací, estaba preso. Voy a hablar desde el lugar que me toca a mí para defender lo que significa en la historia de Cuba que exista gente como Junior García. ¿Ok? Porque aquí hay mucha gente que necesita oír cosas. Porque es un acto de repudio, tanta mierda que hablan. ¿Qué capacidad tienen, la verdad, de producir tanta mierda verbal y escrita? Es una pena que hayan pasado por escuelas, porque las escuelas seguramente están muy rabiosas, para usar el mismo término, de haberlos tenido allí. Y a muchos de ustedes que les hayan dado carrera en la universidad, es una vergüenza nacional tanta mierda. Gente que en Cuba chivateó gente que yo los conozco, que estén hablando tanta mierda. Mi padre, vuelvo al punto, mi padre cuando yo nací estaba preso. Les voy a decir por qué. Porque mi padre era administrador de un consolidado. ¿Qué puta madre es un consolidado? Era un consolidado, sabrá, de un lugar donde arreglaban aparatos electrodomésticos en Cuba. Básicamente, televisores, refrigeradores y ventiladores, ¿verdad? En la época aquella no habían hornos de microondas. ¿Ok? Ni de inducción, ni una puñeta. Y mi padre, como lo hace prácticamente casi todo el mundo en Cuba, tenía por su lado el arreglo privado, particular, de televisores, de refrigeradores, de ventiladores, ¿ok? En las casas de los cubanos, porque para tener un turno en el consolidado y que tu televisor estuviera en tiempo y forma, pues podían pasar meses, ¿sabes? Entonces mi papá, pues obviamente le pagaban por otro lado, y además era la manera de que en mi casa hubiera comida, porque con el salario de mi padre, pues no alcanzaba para tantísimas cosas que una niña o que una familia necesita. Así que, en fin, entonces, mi papá, además que era una persona muy ingeniosa, en paz descanse, el 15 de noviembre fue su cumpleaños, hacía ventiladores de los motores de refrigeradores, que ya no servían los refrigeradores para nada, que eran unas carcachas viejas, que eran una porquería. Mi padre arreglaba esos motores, hacía ventiladores y los vendía. Así que hay alguien dentro de ese trabajo que le parecía quizá que mi padre estaba incurriendo en alguna falta administrativa, legal, ideológica, política, o sepa qué carajos. Y le puso una trampa a mi padre poniendo un motor que más o menos servía en el bote de la basura, y como mi papá era el administrador y tenía que ser, a mi padre vio aquello en la basura sin un aparente inventario y se lo llevó a la casa. Y eso fue más que suficiente para que mi padre fuera enjuiciado, llevado preso con una acusación de malversación a los bienes del pueblo. Un motor de refrigerador que además seguramente era un refrigerador del capitalismo, ¿ok? En el año 71, seguramente. Era un Westinghouse o un Admiral, en fin.
pero eran bienes del pueblo. Entonces mi papá entonces fue determinado como preso político. Preso político. Como ven, eso para acortar el cuento, mi padre me fue a ver a mí al Hospital Nacional cuando yo nací, preso con la policía. Mi madre nunca se recuperó de esa vergüenza. Imagínense, mi hija que hayan visto, mi bebé, ajá, que el padre preso y que, en fin. Pero en el año 1980, señoras y señores, a mi padre le tocaron la puerta, porque estaba en la lista de los presos políticos, para decirle tumba. Ve, tienes chance de irte de aquí. Que no seas una molestia nacional con tu familia. Y mi padre no se fue del país. Porque mi madre dijo que no no se iba a ir del país y que la niña y todas esas cosas que pueden pasar por la mente de cualquier persona en ese momento que te dicen de un día a otro, bueno, pues no te vas. Mi madre, pues no, tenía ninguna intención de hacer, mi padre decía quedarse. Pero también corrimos con la desgracia de que a 2 cuadras de mi casa vivía un militar de renombre que tenía el mismo apellido que mi madre. No eran familia, pero tenía el mismo apellido de mi madre, Carmenate. Lo cual llevó al Comité de Defensa de la Revolución a hacer un análisis pendejo, por supuesto, sin bases ni de investigación ninguna, a pensar que al vivir 2 cuadras del personaje este, que era un personaje de renombre en verdad, era familiar de nosotros y por tanto nos hicieron un acto de repudio afuera de la casa, tiraron huevos, y no pude ir ya a la escuela y durante un tiempo por temor y por todo lo que les acabo de contar. Ahora bien, si en el caso de mi historia particular, el miedo generado, los asuntos sobre la ética y la moral al que fue sometida mi mamá, mi persona, mi padre, a todos los asuntos relacionados con esta politicaría de mierda con la que uno ha tenido y vivió en Cuba y ha tenido que ir navegando además por tanto de un lado como del otro y todas estas cochinadas en la cual navegamos, tanta gente, tantos que quieren un cambio en Cuba pero que no empiezan a cambiar por sí mismos y que es una aberración, un, un hito a la aberración intelectual, por Dios, vaya, es que es lamentable que no puedan ni siquiera observar que el cambio radica desde las personas que piensan. Por tanto, si las personas tienen un poquito de sentido común y 2 dedos de frente, por tanto, te puedes dar cuenta que tu manera de pensar no es conveniente, pues no afecta, no agrega nada positivo. ¿Por qué cabrones no se callan? ¿Por qué cabrones no escuchan? Porque bien hace el que escucha. Bien hace el que por lo menos se da cuenta de que hay alguien que tiene toda la capacidad de tener miedo con todas las razones que Junior García tiene para tener miedo. Porque si mi familia, que no hizo ni puta madre, tuvo miedo, si yo sé lo que es tener miedo, si yo conozco el miedo y sé de lo que son capaces, incluso los cabrones y cabronas que viven aquí en Miami, ¿ok? Que fueron chivatas y chivatos. Tal cual. ¿Ok? Que los conozco. Se atreven a hablar. Es una venganza histórica, yo creo esto. Es como la venganza,
No sé. Es como diciendo, a ver, como tú no has tenido la capacidad para entender ni madre, entonces te voy a dar la venganza. Te voy a hacer igual de pendejo aquí que allá. Lo cual indica que se necesita nacer pendejo para morir pendejo. O sea, necesitas ser estúpido para morir estúpido. O sea, no se te va a quitar la estupidez por el camino, donde quiera que te ponga yo a vivir. O sea, como haya salido Junior García de Cuba, las razones que pueda él indicar, que además son muy, muy obvias, las maneras en las cuales o cómo haya salido de Cuba, que también son razones que para nada tendrían que ser tan misteriosas como las plantean, porque hay un montón de gente que se fue de Cuba en circunstancias muy chistosas, muy cómicas, muy circunstanciales, muy intrascendentes, muy casuales, muy, ay, de verdad, porque eso le pasó a Reinaldo Arenas, con un cambiecito en el nombre fue más que suficiente para que lo dejaran salir, porque el otro le tocó un pendejo a la hora de que estaba revisando la lista y pues no coincidió con su nombre. Y por eso lo dejaron salir. O sea, a veces hay muchas cosas que suceden en la vida que no necesariamente hablan de que el otro es un cobarde, ¿sí? Hablan de que el otro tiene necesidad de moverse hacia otros lugares